tvacapulco.com presenta Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy José de la Cruz Mayagoitia y le doy a usted la más cordial bienvenida a un programa más de Libre Opinión. Esta tarde me acompaña mi compañero de programa, Mauricio García. Mauricio, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, auditorio, por un martes más. Ya se nos acaba el año, ya un mes, doctor. Irresponsablemente hacen cambios sin tener las medidas ni los soportes necesarios viales y el apoyo que los tres medidas o las tres formas que se deben de coadyuvar para empezar a tener en Acapulco una vialidad más, 3 columnas, me decía usted, con las que se debe de soportar, y estamos hablando también directamente del reciente cambio que se dio de la calle Ruiz Massieu, que entra sobre la Costera a la Cuauhtémoc, que no recuerdo muy bien si se fue con López Rosas o Félix Salgado, donde se probó esta forma de vialidad y pues se nos hace imposible porque queda una calle claramente pues vacía, inútil. Lo que sucede en Acapulco es algo muy curioso porque, bueno, sucede también en otros lugares de la República, y es que con el nuevo gobierno llegan nuevos funcionarios de todos los niveles, con excepción de los que están sindicalizados, que por lo general son secretarias, son gente que no tiene la capacidad de decisión en sus manos. Que existen libros hechos por expertos que hablan y definen lo que es el control de tránsito. Y el control de tránsito se define como esa posibilidad que tiene un ciudadano para transportarse de un lugar a otro dentro de su ciudad con rapidez y seguridad. Y los encargados del control de tránsito son quienes tienen que proveer esta seguridad y estas vías de comunicación que le permitan al ciudadano hacerlo con rapidez. El control de tránsito está sustentado en 3 pilares. Estos 3 pilares son fundamentales, no es una ocurrencia, no es algo de sentido común, es algo que está en la academia de quienes se han dedicado a estudiar el control de tránsito a lo largo de los años. Y estos 3 pilares son ingeniería, educación y vigilancia. Con esos 3, cumpliendo con los 3, se resuelve el problema del control de tránsito. Todo lo que tenga que ver con prohibiciones, prohibida la vuelta a la izquierda, prohibida la vuelta en U, prohibida la vuelta a la derecha, prohibida la vuelta continua, prohibido estacionarse, todo eso no es más que la aceptación de la gran incapacidad de quien está a cargo del control de tránsito y no puede aplicar esas 3 grandes medidas, o una medida de ingeniería, o una medida de educación, o una medida de vigilancia. Ahora sucede que una arteria, que es la avenida Wilfrido Massieu, que es una arteria que tiene 3 carriles de cada lado, con el cuarto para uso de estacionamiento, que tiene un camellón en medio, y que ha funcionado en ambos sentidos durante mucho tiempo, en el sentido de la costera a Cuauhtémoc y de Cuauhtémoc hacia Costera. Ahora, sacado de la manga, como lo hizo ya anteriormente algún otro presidente municipal y no le funcionó, en aquel entonces pues fue una ocurrencia que al final de cuentas se demostró que no era útil. Pero lo que me sorprende es que ahora se insista en cometer el mismo error a unas sabiendas que no funciona, y cambian el sentido de Wilfrido Massieu y lo hacen, esos 8 carriles los hacen en un solo sentido, de la Costera hacia Cuauhtémoc. Y vemos en la práctica que al paso de los días pues se sigue utilizando solamente uno de los carriles y se sigue utilizando
pobremente. Que esa calle de 8 carriles, como usted lo ha especificado claramente, pues se va a convertir en un gran estacionamiento, porque después la parte donde está el camellón en medio, usted lo va a ver que se van a estar estacionando, porque no hay señalamientos, porque la van a ver que no está fluido y se les va a hacer fácil estacionarse en medio. Precisamente porque la circulación, cuando estaba en ambos sentidos, era una situación lo suficientemente fluida que permitía que los vehículos estacionaran del lado derecho, y aún estacionándose del lado izquierdo no mermaba la afluencia porque no era tal, pero era un estupendo negocio para las grúas. Las grúas llegaban y se llevaban a todo aquel que estaba estacionado en la costera, en el camellón, y como bien señalas, sin señalamiento alguno de prohibición. Entonces, pues a lo mejor quieren duplicar su negocio, y si de eso se trata, pues van muy bien. Pues la Suprema Corte de Justicia también se pronuncia en que dice: se requieren hombres cabales y no patanes. El ministro Aguilar Morales es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Luis María Aguilar Morales se pronunció por la importancia de una vida libre de violencia en contra de las mujeres y de la igualdad de género, el cual dijo que será posible como hombres cabales y no prepotentes o patanes, doctor. Efectivamente, la igualdad solo será posible si los hombres nos comprometemos a respetar los derechos de las mujeres y las niñas, a promover su vigencia en todos los espacios y a erradicar la violencia ejercida contra ellas. No más hombres prepotentes y abusivos de las niñas y las mujeres, no más hombres violentos contra las mujeres, no más hombres llenos de perjuicios contra las mujeres. Si es en cambio más hombres humanos, dignos, reconocedores de la igualdad de todos los humanos, más hombres cabales, no patanes, enfatizó. Quisiera, mejor dicho, no dejar pasar pues ya algo muy comentado de la muerte de Fidel Castro, donde se ha estado hablando por una parte de un comandante de la revolución. Otras personas pues han estado hablando de una persona que pues por 57 años estuvo explotando la isla de Cuba, los derechos humanos, un hombre que se pronunció durante la guerrilla de que iba a liberar a Cuba, quien presidía Batista, de que era una persona que tenía en el yugo a los cubanos cuando precisamente Cuba pasaba por sus mejores momentos, doctor. La idea con la que inicia Fidel Castro sus primeros movimientos en favor de la revolución cubana es precisamente para destronar al dictador y establecer un régimen totalmente democrático. Eso es lo que hace que el pueblo lo apoye, y el 26 de julio hace su entrada triunfal bajando de la Sierra Maestra, en donde se encontraba su cuartel, llega a La Habana como símbolo de haber derrotado al dictador, inicia toda una serie de procesos en donde se compromete ante todo con el pueblo de que a más tardar en 18 meses estarían en las urnas eligiendo de forma democrática a quien dirigiría los destinos de esa isla. Más sin embargo, hemos visto que pues se tardó no nada más 18 meses, sino casi 60 años, y en esos 60 años, efectivamente también, como lo has dicho bien, Mauricio, pues fue una persona que violó los derechos humanos, que mantuvo en represión a todo su pueblo, que de pasar de haber sido una nación que, a pesar de haber tenido al dictador, tenían toda una serie de oportunidades, tenían toda una posibilidad de vida mucho mayor, pues poco a poco fue
comiéndose todos los valores de la isla, este pueblo masacrado miserablemente por este dictador que López Obrador lo compara con Nelson Mandela, que no hay absolutamente ni un solo punto de comparación, ni siquiera en el color de la piel. El verdadero hombre grande es Nelson Mandela, este otro es un miserable dictador que además de empobrecer a su pueblo, pues ahora sabemos que tiene amasado una fortuna de 900 millones de dólares. 900 millones de dólares es la fortuna de este hombre, con un hijo que, como el hijo del peje, derrocha el dinero por todo el mundo, mientras el pueblo ese, al que le prometió democracia, libertad, oportunidad, trabajo, honradez, esa honestidad valiente que nunca le pudo dar y que nunca le dio porque no quiso, y que se dedicó a exportar esa misma ideología fatal a Venezuela, a Argentina, a Bolivia y algunos otros países como Nicaragua también, en donde están sufriendo la miseria de haber escuchado ese canto de sirena caribeña. Inteligente, pero la inteligencia no quiere decir que sea un hombre bueno. Me acuerdo que me mandó usted también una pequeña síntesis donde se habla del Cuba, donde tuvo la electricidad en los años de 1953, ya había electricidad, es donde hubo estaciones de radio, donde el trolebús ya pasaba, y había una serie de avances de una Cuba de modernidad, hasta que llegó Fidel Velázquez a acabar con todo. Fidel Castro. Fidel Castro, perdón. Pero la Cuba esa que fue a rescatar Fidel, pues fue el tercer país más rico de América, antes de que llegara Fidel, por supuesto, cuando estaba el dictador Batista, con la tercera capital más moderna del mundo, sexto más alto ingreso per cápita en el mundo, país más rico que Italia, España, Japón, Austria y Portugal, antes de Castro. En 1956 la ONU reconoce a Cuba como el segundo país en América Latina con las tasas más bajas de analfabetismo. En 1957 la ONU reconoce a Cuba como el mejor país de América Latina en número de médicos per cápita. Insisto, esto es antes de que llegara en el 57 Fidel Castro. También el primer hotel que tiene aire acondicionado central en todo el mundo fue construido en La Habana, el Hotel Riviera de 1951. Fue también la primera nación de América Latina y la tercera en el mundo, por detrás de la Gran Bretaña y los Estados Unidos, en tener un ferrocarril en 1837. La primera instalación a nivel mundial de una industria eléctrica con alimentación fue en La Habana en 1877. Cuba ha tenido una excelente escuela de medicina, tuvo una gran inversión en investigación hasta el punto de descubrir en 1881 el agente transmisor de la fiebre amarilla y establecer su prevención y tratamiento. Todo esto antes de Castro. Y una persona, como yo le decía, inteligente pero enferma. No es lo mismo ser inteligente que ser sabio, y que nos está diciendo ya tras la muerte de Fidel, la caída de el comunismo, que pues el comunismo no deja nada. Estas personas que dicen que vienen a darnos un sueño de llegar a ser presidentes o líderes de algún país, simplemente nos están engañando. Quieren llegar nada más por el poder. A nombre de Mauricio y del mío propio le agradezco muchísimo su compañía esta tarde y lo invito a que nos acompañe una vez más el próximo martes a las 18:06 de la tarde en un programa más de Libre Opinión. Hasta entonces, que tenga usted una magnífica semana. tvacapulco.com presentó Libre Opinión, foro de expresión sin ataduras, con la visión siempre veraz del ciudadano.